Los alcanos son el primero del grupo de compuestos de los hidrocarburos alifáticos, es decir, de la cadena lineal de carbonos. Se llaman hidrocarburos saturados porque el carbono usa los 4 enlaces siempre para unirse a diferentes átomos. Normalmente los usamos como combustibles: el metano, el gas licuado a presión, la turbocina, la gasolina. Todos son compuestos que requieren alcanos. Todos los alcanos tienen la fórmula CnH2n más 2, en donde el número de hidrógenos va a ser igual al doble del número de carbonos más 2. Estos compuestos suelen tener una temperatura de ebullición que se incrementa conforme la cadena de carbonos es más larga. Solo los primeros 4 alcanos son gases. Y puesto que son compuestos muy simétricos, no tienen polaridad y no van a ser solubles en agua. Para nombrar a los alcanos, normalmente vamos a recurrir a nombres triviales, sobre todo en el caso de los primeros 4. El más sencillo de los alcanos es un carbono que utiliza sus 4 enlaces para unirse a 4 hidrógenos diferentes. Se llama metano y lo puedo representar en forma desarrollada, en donde se ve el átomo de carbono y los 4 hidrógenos, o simplemente escribir el símbolo del carbono y en forma condensada los 4 hidrógenos que tiene unidos. El segundo alcano tiene 2 carbonos. Cada carbono gasta uno de sus 4 enlaces para unirse con el otro, y los 3 enlaces restantes de cada uno los utiliza para unirse a hidrógenos. Se puede representar así, o se puede representar en una fórmula que se llama semidesarrollada o condensada, en donde represento los 3 hidrógenos de un carbono unidos a otro carbono que a su vez tiene 3 hidrógenos. Eso es lo que dice la fórmula condensada. Pero también se puede utilizar la fórmula molecular, en donde simplemente digo que hay 2 carbonos y 6 hidrógenos en total. El siguiente alcano se llama propano y tiene 3 carbonos. Los carbonos de las orillas necesitan 3 hidrógenos para cumplir 4 enlaces. Pero el carbono de en medio, puesto que utiliza 2 enlaces para unirse a otros 2 carbonos, solo le quedan 2 enlaces restantes para hidrógenos. La molécula también se puede representar poniendo desglosados únicamente los carbonos y de manera comprimida o condensada los hidrógenos que cada carbono sostiene. Se puede representar la fórmula molecular, que obedece a 3 carbonos, 3 por 2, 6, más 2 es 8, entonces va a haber 8 hidrógenos, que podemos comprobar que están aquí. El butano tiene 4 carbonos. Estos 4 carbonos sostienen a los hidrógenos necesarios para completar las 4 valencias de cada carbono, y puedo representarlo en fórmula semidesarrollada, ya sea que identifique claramente los 2 carbonos internos, o los puedo poner entre paréntesis de esta manera. La fórmula molecular simplemente me dice la cantidad total de carbonos y de hidrógenos presentes. Podemos ver que entre el propano y el butano, o entre el etano y propano, la diferencia es un carbono con 2 hidrógenos. Vemos que el butano tiene un carbono y 2 hidrógenos adicionales a los que tiene el propano. Si vamos al siguiente compuesto, el pentano va a tener a su vez un carbono y 2 hidrógenos más que el butano. Se llaman por eso series homólogas, porque la diferencia entre una molécula y la que sigue solamente es un CH2. El pentano lo puedo escribir en forma desarrollada, como aquí, en fórmula condensada, poniendo a los 5 carbonos separados o resumiéndolos utilizando paréntesis. La fórmula molecular me dice que tengo 5 carbonos y 5 por 2, 10 más 2, 12 hidrógenos. El siguiente alcano tiene 6 carbonos. La fórmula molecular es C6H14 y se pueden representar en forma desarrollada, en forma condensada o en forma molecular. Así sucesivamente, a partir del pentano vemos que el número de carbonos se identifica con el nombre de manera mucho más sencilla. El heptano tiene 7 carbonos, el octano tiene 8, el nonano tiene 9, y puedo escribir la fórmula molecular o las fórmulas condensadas utilizando paréntesis, como podemos ver en todos estos casos. La siguiente molécula
va a tener una ramificación. Resulta que una cadena lineal de alcanos también puede tener ramificaciones. Esta ramificación recibe un nombre de acuerdo al número de carbonos presentes. Como aquí es una ramificación que solo tiene un carbono, se llama metil. Recordemos que el metano era el alcano de un carbono y 4 hidrógenos. No puede tener 4 hidrógenos porque uno de sus enlaces lo utiliza para unirse a la cadena más larga. Entonces solamente es un carbono y 3 hidrógenos. Se llama ramificación metil. Lo puedo escribir en fórmula desarrollada o en fórmula semidesarrollada, como vemos aquí, donde igual en lugar de poner desarrollados los 3 hidrógenos los pongo condensados, pero sigue siendo un metil. Si mi ramificación tiene 2 carbonos, entonces se va a llamar etil. Recordemos que el etano era el alcano de 2 carbonos y 3 hidrógenos cada uno. Necesito que uno de los enlaces esté libre para unirlo a la cadena y entonces no se va a llamar etano. Esto ya se llama etil porque es una ramificación. Lo puedo representar identificando claramente a cada hidrógeno o en fórmula condensada de esta manera. Sigue siendo un etil. Si la ramificación tiene 3 carbonos se llama propil. Lo puedo representar en fórmula desarrollada o en fórmula condensada, que también se llama semidesarrollada. Una ramificación de 4 carbonos se llama butil. No importa cómo la representemos. Estas ramificaciones, una vez que las puedo identificar, me van a permitir nombrar cadenas de carbonos más complejas. En cualquier cadena de carbonos lo primero que se debe hacer es saber cuál es la cadena principal. La cadena principal no a fuerzas tiene que ser una cadena horizontal de carbonos. Es simplemente la cadena que tenga la mayor cantidad de carbonos posible. En todos estos casos vemos que aquí sí es una cadena horizontal de 5 carbonos. Aquí vemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nuevamente. La cadena más larga es la cadena principal. Una vez que yo ya identifiqué la cadena más larga, tengo que numerarla, empezando en un extremo. Aquí tengo dos opciones. Puedo empezar del lado izquierdo, con el carbono número 1, o del lado derecho. Pero la regla me dice que voy a elegir la numeración en donde el carbono 1 sea el que tenga más cerca la primera ramificación. Como la primera ramificación está más cerca del lado derecho, entonces voy a empezar a numerar con el carbono número 1 el carbono del extremo derecho. Esa ramificación se llama metil y se encuentra en el carbono número 2, como vemos aquí. Por eso esto se va a llamar 2-metilpentano. Estoy indicando que en el carbono 2 hay un metil y mi cadena principal tiene 5 carbonos, por eso se llama pentano. Si mi cadena principal no es lineal, de todas formas la tengo que numerar, de tal manera que el carbono 1 sea el que tiene más cerca la primera ramificación. Aquí vemos que si yo empiezo del lado izquierdo, el carbono 1 del lado izquierdo, la primera ramificación aparece en el carbono 4. En cambio, si empiezo por el otro lado, la primera ramificación aparecería en el carbono 3. Significa que esta debe ser la forma de numerarla. Esa ramificación otra vez es un metil, y como se encuentra en el carbono número 3, diría 3-metil, y mi cadena principal tiene 6 carbonos, por lo tanto se llama hexano. La cadena principal siempre se nombra al final. Si tengo una molécula con muchas ramificaciones, la regla sigue siendo la misma. Le asigno el carbono 1, el carbono número 1 va a ser el que esté más cerca de la primera ramificación. En esta numeración, la primera ramificación aparece en el carbono número 2. Si lo numero al revés, la primera ramificación aparecería en el carbono número 3. Eso quiere decir que debo empezar por el lado izquierdo. Mis 3 ramificaciones son 3 metilos. Yo debo indicar qué carbonos lo sostienen. En el carbono 2, en el 3 y en el 4 vemos que hay metilos. Entonces digo 2, 3, 2,3,4, tri, porque hay 3, metil, porque son las 3 ramificaciones, y puesto que la cadena principal tiene 6 carbonos, se llama hexano.
no tengo que basarme en fórmulas tridimensionales como las anteriores. Puedo tener una cadena escrita en un plano como esta, y la regla sigue siendo la misma. Debemos identificar la cadena de carbonos más larga y también identificar las ramificaciones. En este caso, cada ramificación tiene 3 carbonos, por lo tanto es un propil. Como se encuentran en el carbono número 4, entonces deberíamos nombrar 4,4-di, porque hay 2 ramificaciones, cada una se llama propil, dipropil, y como la cadena principal tiene 8 carbonos, se llama octano. La siguiente cadena de carbonos podemos ver que no es una cadena lineal, la más larga. Tengo que bajar y así consigo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Por eso es un heptano. Podemos observar que si yo numero de esta forma, la primera ramificación aparece en el carbono número 3. Y mis ramificaciones son un etil y un metil. Para nombrarlos, yo tengo que ordenarlos alfabéticamente. Entonces voy a decir que en el carbono 3 hay un etil. Primero nombrarlo etil porque la E va primero que la M. En el carbono 4 hay un metil. Y la cadena más larga tiene 7 carbonos, por eso se llama heptano. Si tengo el nombre y debo escribir la fórmula, en este caso pentano significa que debo tener 5 carbonos. Una vez que identifico y pongo los 5 carbonos, pongo las ramificaciones. Me dice que en el carbono número 2 tengo que poner 2 metil. Entonces pongo uno para arriba y otro para abajo. Después me dice que en el carbono 3 hay un etil. Y finalmente completo con hidrógenos todos los 4 enlaces de cada carbono. Este carbono que está en la orilla necesita 3 enlaces, porque solo ocupa uno para unirse a la cadena, entonces pongo 3 hidrógenos. El carbono que sostiene los 2 metil ya está ocupando sus 4 enlaces, entonces no puedo agregarle ningún hidrógeno. El carbono número 3 está ocupando 2 enlaces para la cadena de carbonos, uno para la ramificación etil, y entonces le hace falta un hidrógeno. El carbono número 4 solamente ocupa 2 enlaces para unirse a la cadena, le faltan 2 hidrógenos, y el carbono número 5, que solo tiene un enlace con la cadena, necesita 3 hidrógenos. Y entonces aquí escribimos la fórmula semidesarrollada a partir del nombre.